Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y miren, ahora vamos a hablar del tema económico, aunque yo sé que mucha gente está en fiesta, pero hay que ir pues viendo cuál va a ser el panorama en esta materia para el país en el cierre de este año 2022 y lo que nos espera para el 2023. Y para abordar este tópico tenemos ya con nosotros a Francisco Tavares, quien es catedrático, maestro de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también director de la Comisión Nacional de Economía del Partido Alianza País. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Primera vez por acá, pero ya bastante contento de estar aquí presente. Bueno, pues entremos inmediatamente en materia. Ayer veíamos que la Cámara de Diputados pues aprobaba en segunda lectura el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2023 y esta semana conversaba yo con la audiencia aquí pues sobre la preocupación al menos de la partida que se asigna en ese proyecto para la Junta Central Electoral porque el 2023 es un año preelectoral. ¿Cuál es tu opinión del asunto? Falta todavía el Senado, pero ya va bastante avanzado el proyecto. Bueno, con relación a la asignación de la Junta, hay que destacar que venimos en un año preelectoral, en el 2023. Es decir, el grueso de los gastos que va a realizar la Junta en términos logísticos y de preparación del proceso será en el año 2023. Por eso el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, está solicitando una asignación mucho más importante que los 8.000 que tiene asignado actualmente en el presupuesto 2023. Es decir, de 8.000 lo está llevando a 18.000 porque Son 10.000 millones más. un proceso electoral se organiza en el año anterior a cuando se efectúa. Es decir, tenemos unas elecciones en febrero, las municipales y una en marzo. Es decir, en el primer trimestre del año tenemos dos elecciones que hay que organizarla de manera correcta, de manera diáfana, para que no haya entuertos, como pasó en el año 2020, donde se tuvo que suspender precisamente la elección a nivel municipal, lo que fue una tragedia realmente, porque la Totalmente, gente totalmente. entendió de que el proceso se manipuló y todo lo que eso entraña para la ¿Te parece a ti que confianza. fue que entendieron que hubo manipulación? Eso casi significa que para ti no Bueno, hubo concretamente una manipulación. En realidad, con la auditoría que se hizo después, yo lo atribuiría más a un primer intento de automatización de un proceso electoral que fue fallido. O sea, técnicamente no habían las condiciones para poder desarrollar unas elecciones utilizando un método de voto electrónico, que para nosotros, como partido, digamos, emergente, lo que nos conviene es tener una elección totalmente fuera de las manipulaciones que se hacen con los delegados y demás, que sabemos que no trae problemas al mismo proceso, porque hay mucho de manipulación y de robo de votos Y en de eso. cuestionamiento, Francisco, porque yo de repente pienso en qué pudiera significar cuando estemos más cerca de las elecciones, cuando tengamos ahora en octubre del 2023 nuestras segundas elecciones primarias simultáneas, como lo estipula la ley, y digo la segunda porque luego de la creación de la ley de régimen electoral, este sería el segundo proceso. Ir a ese proceso de elecciones internas y luego las elecciones de febrero y mayo, recordando ese sabor de lo que pasó en el 2020, pues sería bastante cuesta arriba si lo hacemos con la Junta, pues quejándose Ujú. del tema presupuestario, ¿no? ¿Crees que haya posibilidad de que el proyecto sufra alguna modificación para llevar el monto a lo que pide la Junta? Bueno, yo creo que hay que atender ese llamado del presidente de la Junta Central Electoral, porque de lo que se trata es de la organización de un proceso que va a derivar en las elecciones o en la elección de los principales dirigentes a nivel municipal, congresual y la presidencia de la República. O sea, no es una cosa menuda, sino se trata de una elección que tendrá consecuencias para los próximos 4 años. Es decir, tenemos que darle la asignación que requiere la Junta Central Electoral. Pero desde Alianza País también, incluso nuestro presidente estuvo de visita en el Senado en la pasada semana, visitó al presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, en donde nosotros expresamos realmente nuestra preocupación porque las próximas elecciones se hará teniendo un marco legal, es decir, una ley de partidos políticos que no pone límites al financiamiento o tiene unos límites de financiamiento muy flexibles. Y eso es lo que trae precisamente el financiamiento por la izquierda, digamos, por sectores no muy diáfanos, digamos, con narcotráfico, que hemos tenido problemas con eso.
Sencillamente, en este 2020 se eligieron alcaldes, regidores y hasta diputados que vinieron del mundo del narcotráfico. Bueno, Entonces ahí eso lo hay que vemos, hay gente pararlo. incluso que está enfrentando procesos en los Estados Procesos Unidos. judiciales, Claro. etcétera. Y hay diputados que hoy están en nuestra Cámara de Diputados y que actualmente tienen un proceso precisamente con lavado de activos. ¿Podemos conocer un poquito de cómo fue ese encuentro con Guillermo Moreno y con el presidente del Senado? Bueno, el encuentro fue para hacer hincapié en la necesidad de que el Senado, la Cámara de Diputados, digamos el Poder Legislativo, se apropie de la iniciativa que sometió la Junta Central Electoral sobre el régimen electoral y de partidos políticos. Es un proyecto de ley mucho más robusto, mucho más abarcador en cuanto a los límites y al financiamiento de la campaña, pero también algo muy importante, que es el acceso a los medios. Los partidos que hoy tienen asignación como partidos mayoritarios en términos presupuestarios tienen la posibilidad de poder acceder a través de una chequera mucho más amplia Sin a los duda. medios de comunicación, pagar publicidad, etcétera. La ley que está sometiendo precisamente como proyecto la Junta Central Electoral tiene unas limitaciones en cuanto al acceso a la publicidad. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida en que el ciudadano ve que hay una oferta mucho más plural, mucho más diversa y no simplemente estanca y limitada a dos o tres opciones que son tradicionales y que todo el mundo la conoce, cuál ha sido su proceder en términos políticos, porque ya la ha visto gobernar. Entonces, si hay diversidad, el ciudadano va a tener mucho más información y puede ejercer el voto por otras opciones que no son tan visibles. Este tema de la publicidad pudiera parecer superfluo, pero es bastante importante porque yo creo que es que ni siquiera en alguna medida se le da la oportunidad, como tú bien señalas, a la población de conocer esas otras opciones. Ujú. O sea, hay personas, hay candidatos, hay ofertas que apenas en el Distrito Nacional puede la ciudadanía verlos porque es donde se Exacto. puede desplazar, es donde mayor conectividad quizá hay, pero hay otras demarcaciones del país donde lo que se consume es mucha televisión y quizá no tienen acceso al resto de esas ofertas de los países emergentes. Es todo un reto lo que tiene el Congreso, porque es un código electoral en lo que deberían aprobar antes del siguiente proceso electoral. Y nosotros precisamente decíamos en esa visita de boca de nuestro presidente ¿Estuviste de que acompañando al señor no, Guillermo? no estuve, pero estuvo el diputado Pedro Martínez de Alianza País y estuvo el delegado electoral ante la Junta Central Electoral, Sergio Holguín. Pero nosotros establecimos ahí que es posible de que los partidos tradicionales no quieran aprobar, sus diputados no quieran aprobar porque implicaría una camisa de fuerza precisamente a sus labores tradicionales de clientelismo y demás que hacen con los fondos públicos o los fondos que se le asignan a través del presupuesto con la asignación de la Junta Central Electoral, que cabe destacar que hay que fiscalizar un poquito mejor y que la ciudadanía pueda tener acceso a esas auditorías que se hacen a los partidos para ver cómo ejecutan sus gastos. De hecho, hay en este momento algunos de las organizaciones políticas más reconocidas, pues con enfrentamiento entre sus miembros, precisamente por la exigencia pues, de que se conozca cómo han sido gastadas importantes sumas de dinero. Me voy a guardar el nombre del Partido Blanco. Francisco, volviendo con el tema del Ujú. presupuesto, hay otros rubros importantes que a la gente debería prestarle atención, ¿no? De lo que se está aprobando para el año que viene y de lo que va a tener disponible pues el Estado para ejecución. Entre ellos está la asignación para los subsidios, que este año pues Claro, prácticamente el gobierno se vio en la obligación de improvisar con el subsidio a los claro. combustibles. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, recordar que el año 2021 el país diseñó o elaboró un proyecto de presupuesto que aprobó que no preveía de que iba a ocurrir una guerra en Ucrania y no preveía toda la hecatombe económica que se produjo a nivel internacional y que afectó los insumos energéticos, pero también los insumos que son importantes para la agropecuaria y la industria nacional. Dentro de ellos el trigo, el maíz, el sorgo y el petróleo. Entonces, previendo esa situación, en este presupuesto del año 2023, ya hay que destacar que van 52.000 millones de pesos desde marzo hasta el mes de noviembre, actualmente, según cifras de la Dirección General de Presupuesto, en cuanto a los subsidios. Y más Los del subsidios 80%, del combustible, ¿no?
El combustible ya va a más de 35.000 millones de pesos. O sea, es el rubro más grande dentro de todo el entramado de subsidios que ha prodigado el gobierno, o sea, que ha ofrecido. Dentro de ello también hay que resaltar el subsidio al sector eléctrico, que es algo también muy, muy importante en términos presupuestarios. Para este presupuesto 2023, previendo de que la situación continuará, de que el escenario económico se va un poquito a ralentizar, porque ya el Fondo Monetario Internacional ha establecido de que en el año 2023 posiblemente más de 30 países del mundo entrarán en recesión. Vaya. ¿Qué implica eso? Que van a crecer, en lugar de crecer, de que la economía crezca, puede de que retrocedan en varios periodos. Y eso puede afectar la estabilidad económica de la República Dominicana, porque precisamente uno de los países que se van a ver afectados es Estados Unidos y China. Y precisamente esos países son los cuales la República Dominicana tiene en términos comerciales y económicos una relación más directa, sobre todo con Estados Unidos por el tema de las remesas, la inversión extranjera, las exportaciones y la inversión extranjera directa. O sea, son 4 fuentes de divisas que, dependiendo de cómo ande el ciclo de la economía norteamericana, es decir, cómo ande la economía norteamericana, en esa misma medida se van a dinamizar o se van a retrotraer. Entonces hay que tenerle muy en cuenta cómo estará progresando la economía norteamericana para el año 2023, que el fondo dirá que va a haber una desaceleración y posiblemente una recesión. Entonces ese es el primer elemento. Y De previendo hecho, eso, interrumpiéndote un momentito ahí, parte de lo que hemos visto hasta ahora, pues que ha permitido, digamos, un respiro a la economía dominicana, tiene que ver con el ingreso de una cantidad importante de turistas, y la que pues en remesa. la medida en que los turistas pueden moverse desde otras naciones en las que, digamos, la economía se está moviendo en alguna medida, pues recibimos nosotros también ese impacto. Pero ¿qué más podemos decir entonces de estas partidas, ¿no?, que está previendo el gobierno y el Congreso pues para el año que viene en materia de subsidios? Son 70.000 y tantos millones de pesos, no sé la cifra exactamente, pero sí sé que son 70.000 y pico de millones de pesos, o sea, una cifra considerable, más amplia que lo que se ha llevado el conjunto de subsidios actualmente vigentes. Y esto porque se empieza desde enero y se proyecta a que va a seguir hasta diciembre. Ojalá que no, ojalá que las cosas mejoren. Pero una de las cosas que yo también quisiera referirme en cuanto a este presupuesto es que me parece que es una continuidad de los ejercicios presupuestarios de años anteriores. ¿En qué sentido? A ver, Por ejemplo, ya varios legisladores, dentro de ellos, José Horacio Rodríguez, ha establecido que dentro de la política de ingresos que está llevando el gobierno a través de, o que pretende llevar el gobierno a través del presupuesto, es la no indexación de los tramos del impuesto sobre la renta. Sabe que hay varias escalas, sí. 15, 20 y 25. Bueno, de hecho, él estuvo denunciando eso, me parece que la semana pasada. Sí, nosotros lo hemos discutido incluso en Alianza País desde el año 2021, cuando analizamos el proyecto de presupuesto que fue previo a la presentación de la propuesta de reforma fiscal fallida del gobierno y que la retiró. Te Y voy era a pedir, precisamente eso, de que la no indexación de los tramos del impuesto sobre la renta hace que trabajadores con salarios más bajos puedan caer dentro de los tramos no exentos y entonces el Estado poder aprovecharse por una condición totalmente recaudatoria para ellos beneficiarse incluso de recaudar más a través del impuesto sobre la renta. Y nos parece que eso es una medida totalmente desacertada para la población. al menos algunas modificaciones que se propusieron, como la de Tobías Crespo y otros legisladores más, no se aceptaron. Se aprobó en segunda lectura sin ninguna modificación. Hay que ver qué suerte pues corre el proyecto en el Congreso. No sé qué tanta esperanza tenga José Horacio en ese aspecto y los demás legisladores pues que están planteando modificaciones. Bueno, ellos no tienen ninguna esperanza porque ya la Cámara de Diputados ya aprobó en segunda lectura, precisamente ayer, el proyecto de presupuesto, es decir, que ahora va al Senado, donde pudiera haber algunas modificaciones, pero lo dudo porque cuando un partido tiene una mayoría mecánica, no hay discusión presupuestaria. Realmente el país tiene que mejorar en ese sentido, porque el presupuesto es la planificación financiera de toda la República Dominicana
y que atañe a todos los dominicanos. Si nosotros banalizamos el discurso presupuestario o el debate presupuestario, estamos dejando de lado lo rico que pudiera ser la importantización de los proyectos que a la ciudadanía le interesa y a cada legislador en su demarcación le interesa, porque se supone que un legislador es un representante en una circunscripción o un municipio de varios ciudadanos, o más de 50,000 ciudadanos, eso es teóricamente. Eso es al menos lo que se supone, ¿no? Entonces, lo que se hace generalmente, que eso es un sello gomígrafo. Se presenta, se discuten 2 o 3 cositas, dejan que 2 o 3 diputados digan lo que tengan que decir Aunque déjame y decirte, finalmente se aprueba. Francisco, que hay algunos diputados que sí, cuando ven las asignaciones que hay para ejecución de infraestructura en sus provincias, pues intentan pelear la batalla, al menos pues mediáticamente en el hemiciclo. Así es. Vámonos a una pausa, con tu permiso, Francisco, para que al regreso hablemos un poquito de cómo está cerrando en materia económica el año 2022 y tu opinión sobre la poca ejecución de algunas instituciones del presupuesto que han tenido para este año y lo que eso pudiera significar para el año 2023. No se despeguen, amigos.